Bueno, muy buenas tardes a todos, ¿no? Los que nos acompañáis un día más. Es como siempre un placer estar con vosotros esta tarde y bueno, poder daros la bienvenida a La Factoría, un proyecto que como sabéis existe y bueno, ha sido desarrollado con unas creencias muy concretas y bueno, os voy a contar brevemente, ¿no?, qué es lo que creemos o por qué empezamos a desarrollar este proyecto. Pues bien, en La Factoría creemos que todo profesional sanitario debe tener la oportunidad de difundir su conocimiento y de darse a conocer. Por otra parte, también que existe además una ingente cantidad de conocimientos y muchísimo potencial entre nuestros compañeros del ámbito sanitario y que no se puede seguir perdiendo, ¿no? Hay que intentar recogerlo, agruparlo y disponerlo de una forma pues que de manera coherente y productiva se quede a disposición de todos los compañeros. Luego también creemos que además la atención sanitaria multidisciplinar implica formarnos todos juntos, aprovechar entre unos y otros los conocimientos de todos y cada uno aportar aquello pues o que bien más domina o a lo que le ha dedicado más tiempo y esfuerzo. Y también creemos, por otra parte, que los horarios de formación es un punto que debe adaptarse a la disponibilidad de cada profesional sanitario. Así favoreceremos una formación constante y sin barreras. Y por último, porque también creemos que ayudando a mejorar lo que es la formación de los profesionales sanitarios, ayudamos a mejorar el mundo. Así que bueno, con estas creencias y con esta ilusión estamos aquí intentando desarrollar un proyecto que como con tanta ilusión seguimos cada día. Y hoy queremos agradecer especialmente su apoyo a Ángel, porque no solo ha conseguido que podamos aprender y disfrutar de conocimientos de nuestros ponentes de hoy, sino que además, junto con el resto de patrocinadores, pues son los que consiguen hacer viable este proyecto de La Factoría en su conjunto. Así que bueno, gracias Soraya y gracias Gaby como miembros del equipo y por favor, de parte de nuestro equipo y hacia todo el vuestro, hacer extensivo el agradecimiento al conjunto de Ángel. Y bueno, y en esta ocasión, para este webinar, contamos como moderadora y dinamizadora del debate con la doctora Ana Moya Gil. Ana es especialista en farmacia hospitalaria y doctora en farmacia. Trabaja como responsable de la unidad de oncología farmacéutica del Consorcio Hospital General de Valencia, mismo cargo que ocupó ya con anterioridad en el Hospital Dr. Peset. Y bueno, sin duda Ana es tanto una excelente profesional como una excelente compañera. Así que bueno, sin más dilación, yo os dejo muy bien acompañados esta tarde, como ya veis. Gracias por acompañarnos y adelante, Ana, todo tuyo. Ana, el audio, por fin. Ya está. Muchas gracias, Alejandra. Nada, muchas gracias también por invitarme a formar parte esta tarde del webinar de La Factoría. Y nada, vamos a hacer un repaso sobre las nuevas expectativas que tenemos con el cáncer de pulmón, ya que no tiene nada que ver de cuando yo era residente en el 2004, que, bueno, que en aquel momento cuando te diagnosticaban cáncer de pulmón tenías apenas, si tenías suerte, pues pocas oportunidades de vivir en los siguientes 5 años. Y es que el cáncer de pulmón es la primera causa de muerte de cáncer, además de que supone un 25% del cáncer, de muertes de todo el cáncer. Además, en los últimos tiempos, esta tasa de mortalidad se ha reducido en un 40% debido a las innovaciones terapéuticas, así como innovaciones en cuanto al diagnóstico. También creo que tiene que ver que fumamos menos la población, ¿no? Pero en cuanto a la tasa de mortalidad, tenemos un 25% a los 5 años de una supervivencia en el cáncer de pulmón no microcítico y un 5% en el microcítico, ya que en el momento del diagnóstico normalmente casi el 66% de los casos de los pacientes son diagnosticados en un estadio localmente avanzado o metastásico. Así pues, para esta tarde contamos con dos grandes expertos. Tenemos a Miquel Balcells y a Javier Garde. El doctor Miquel Balcells es el director médico de Amgen España y Portugal, el cual tiene una
larga trayectoria de casi o más de 20 años en los departamentos de I+D de diferentes industrias farmacéuticas como Amgen, Almirall, Sanofi, el cual tiene estudios de posgrado en investigación clínica en farmacoeconomía, así como el máster de industria farmacéutica. Él nos va a explicar las estrategias que tiene la industria farmacéutica sobre seleccionar estas nuevas moléculas y cómo vamos a adaptar los ensayos clínicos para estas nuevas innovaciones terapéuticas. El doctor Javier Garde, oncólogo del Hospital Arnau de Vilanova, es doctor en medicina, además de haber realizado el máster de oncología molecular en el CNIO, y él nos explicará todos los avances terapéuticos y el paradigma de las nuevas moléculas en el cáncer de pulmón. Así pues, vamos a empezar con la primera ponencia del doctor Miquel Balcells, cuyo nombre y cuya presentación ha nominado del genoma a la práctica. Avanzamos en el desarrollo de nuevas moléculas innovadoras y bueno, todo tuyo, Miquel. Muchísimas gracias, Ana, y muchísimas gracias a la factoría por invitar a Amgen a compartir esta ponencia y un poco presentaros nuestra estrategia en el desarrollo de diferentes moléculas oncológicas. Mi intención es más que daros una lista exhaustiva de los fármacos que tenemos en este momento en desarrollo clínico y mecanismos de acciones, explicaros un poco por encima cuáles son las estrategias que de alguna manera rigen el proceso de selección de candidatos y cómo intentamos trasladarlos a la práctica clínica. Permitidme muy brevemente una diapositiva de propaganda institucional, entre comillas, para explicaros qué es Amgen. Amgen es una compañía biotecnológica de las senior, por decirlo de alguna manera, senior en el sentido de que es un campo muy joven y nosotros como compañía fuimos fundados en el año 80. En España y Portugal tenemos presencia desde hace 30 años, en el año 1990. Estamos presentes en un centenar de países aproximadamente de forma directa, con estructura propia y tenemos unos 24.000 empleados. Nuestras áreas de interés a nivel científico, ¿cuáles son? Pues principalmente la inflamación, la salud ósea, el área cardiovascular, las neurociencias, la nefrología y la oncohematología, que es un poco lo que tocaremos hoy. En estos 40 años de historia hemos conseguido aprobaciones regulatorias en Estados Unidos y en Europa de hasta 24 productos. Esto sería el total en Estados Unidos. En Europa hay algún producto que, como son áreas terapéuticas, digamos, en las que somos poco presentes, como neurociencias o algún área específica de reumatología, pues a través de colaboraciones con otras compañías, son ellos los que comercializan nuestros fármacos. ¿Cuáles serían nuestras principales, digamos, nuestra declaración de intenciones como compañía? Por un lado, intentar desarrollar terapias innovadoras y mantenerlos en la vanguardia de la producción de fármacos biotecnológicos. Como veis, la charla intenta un poco explicar cómo a partir de la validación genética de determinadas dianas elegimos candidatos y los llevamos a desarrollo clínico, ¿no? Deciros que en este momento tenemos hasta 41 dianas diferentes validadas genéticamente e intentamos abordarlas con fármacos a partir de 12 plataformas, de 12 modalidades terapéuticas diferentes. Y sin más, si os parece, empezamos en lo que sería propiamente la charla, ¿no? Como os comentaba, es más conceptual que no una relación de fármacos y mecanismos de acción. Me gustaría empezar un poco por explicaros cuál es nuestra estrategia global a nivel de investigación y desarrollo. Como un poco habéis visto en la introducción, nuestro foco está en enfermedades graves y obviamente intentamos desarrollar fármacos que tengan un efecto importante sobre la historia natural de las mismas. Para ello partimos de la base que hay que comprender la biología y la fisiopatología de la enfermedad a fondo para elegir las dianas más apropiadas. Una vez esta diana está preseleccionada, intentamos validarla a través de la genética y, idealmente, de la correlación de la misma con datos clínicos, para lo cual disponemos de herramientas, como veremos más adelante. Por otro lado, intentamos también elegir a los mejores candidatos a través de una selección exhaustiva en librerías moleculares que estamos trabajando para optimizar de forma continuada.
varias veces nos encontramos que tenemos diferentes candidatos que apuntan a una misma diana, ¿no? Intentamos, como principio, digamos, priorizar aquellos candidatos que generan un efecto de proximidad molecular, como veremos más adelante, que de alguna manera ponen en contacto a la diana con efectores naturales que tienen un efecto biológico sobre esas dianas. Y disponemos de diferentes plataformas tecnológicas para intentar elegir la molécula candidata ideal para interaccionar con esa diana concreta. Y aparte de intentar optimizar lo que sería el desarrollo preclínico, también intentamos, en la medida de lo posible, acelerar lo que sería el desarrollo clínico en función de lo que, obviamente, el entorno regulatorio nos permite. De estos conceptos me gustaría, en la charla de hoy, básicamente ahondar en tres. Uno es la parte puramente de datos, el uso de la genómica y de otras ómicas para identificar dianas, la modulación de las cuales a través de fármacos nos puede permitir un impacto positivo en el curso de la enfermedad. La segunda parte que me gustaría cubrir es un poco hablaros de las librerías moleculares y de la nueva generación de las mismas, en la cual los diferentes candidatos se encuentran marcados, entre comillas, como si llevaran un código de barras que facilita la identificación por secuencias cortas de DNA. Y por último, me gustaría un poco ahondar en este concepto de inducción de proximidad en los fármacos. Obviamente aquí veis un poco en este gráfico todo el proceso, ¿no? Desde que identificamos y validamos una molécula hasta que llegamos a administrar el fármaco al paciente, ¿no? Con los diferentes pasos intermedios, identificación del subgrupo adecuado, ensayos clínicos y demás. Pero obviamente si no realizamos una buena selección de la diana, todo este camino pues tiene muchas más probabilidades de fracasar, ¿no? Y como os comentaba, Amgen y otras muchas compañías estamos intentando aprovechar este boom de la biotecnología para esta revolución biotecnológica, para intentar sacar el máximo de información posible de las diferentes ómicas, empezando por la genómica. Amgen es consciente de que este tipo de aproximación es muy compleja y muchas veces nosotros solos como compañía no podemos hacerla, ¿no? Y tenemos diferentes estrategias. Y la parte inferior de la diapositiva veréis una serie de nombres que incluyen compañías que forman parte de Amgen, como es el caso de Decode Genetics, de la cual os hablaré con más detalle en breve, y luego una serie de iniciativas como son Biobank del Reino Unido o Intermountain, que son proyectos mixtos público-privados de secuenciación de población. El Biobank, por ejemplo, es un programa de secuenciación en el Reino Unido que pretende llegar hasta la secuenciación del genoma de más de 500.000 voluntarios. Este es un proyecto en el cual participan instituciones públicas británicas de investigación, instituciones sin ánimo de lucro y también algunas compañías farmacéuticas, 4 entre las cuales está Amgen. Intermountain es un proyecto parecido que se está llevando a cabo en este caso en Estados Unidos. Es una red de centros de investigación y de asistencia hospitalaria del centro de Estados Unidos que pretende un objetivo parecido en cuanto a volumen al de Biobank, ¿no? Intentar secuenciar una población de 500.000 voluntarios y poner a disposición de los clínicos esa base de datos para la investigación y también, obviamente, está abierta a colaboración con compañías farmacéuticas. De todos estos grupos o entidades que veis aquí abajo, con la entidad con la que Amgen tiene una relación más estrecha es Decode. De hecho, Decode es una subsidiaria de Amgen, pero que tiene un estatus particular dentro de la empresa, tiene líneas de investigación independiente y publica bajo el nombre de Decode y no de Amgen. Decode es una compañía muy particular. Como veis por el mapa, su ubicación está en Islandia. Esto ya lo convierte en una compañía particular, pero el hecho de que tenga acceso a una base de datos de perfiles genéticos de más de 160.000 voluntarios islandeses hace que esa singularidad sea todavía mayor. Fue de las primeras iniciativas en ese sentido, antes de las que hemos visto antes de Biobank o de Intermountain. Y además, lo que hace muy especial esta base de datos es las características específicas de la población islandesa a nivel genético. Como bien sabéis, Islandia se ha mantenido al margen de las grandes corrientes migratorias hasta principios de este siglo. Y además, históricamente es un país que tiene una tradición de tener muy bien documentada la filiación de los árboles genealógicos de la población islandesa a partir de una cincuentena de familias de vikingos noruegos que colonizaron la isla a mediados de la Edad Media, ¿no? Si habéis visto la serie Vikings, hay una trama específica que
que cubre ese proceso de decolonización de población vikinga hacia Islandia. Decode tiene además de acceso a esta base de datos, para que os hagáis una idea del volumen, de la magnitud, de importancia que tiene en un país como Islandia. Islandia creo que tiene unos 370.000 habitantes, con una base de 260.000, como os podéis imaginar, pues tiene un porcentaje muy alto de la población adulta secuenciado a nivel genético y con acceso a esta información. Y además Decode tiene acceso también a las historias clínicas de estos voluntarios sanos. ¿Esto qué es lo que les permite? Pues les permite acelerar mucho la identificación de dianas, porque ellos pueden machear de forma, no diré que sencilla, pero con acceso sencillo a la información de los pacientes que presentan una patología determinada y sus características genéticas y compararlos con la población no afectada por esa patología y sus características genéticas. Esto ha convertido a esta compañía subsidiaria de Amgen en una de las compañías pioneras a nivel mundial en la identificación de factores de riesgo genéticos, especialmente en patologías altamente prevalentes. Obviamente lo ideal es que la detección de estas fracciones genéticas pues, pueda ser aplicable y accionable a través del diseño de fármacos adecuados. Otro aspecto fundamental es el que os comentaba, ¿no? Es el salto cualitativo tan importante que se ha producido en la agilidad y en la especificidad en la selección de moléculas candidatas a entrar en procesos de desarrollo tanto preclínico como clínico. Históricamente, digamos que las compañías recurrían a grandes librerías de compuestos y por procesos robotizados como el que veis aquí, que es el screening de alto rendimiento, pues ponían, digamos, en contacto pues, placas que contenían las dianas que estábamos analizando con otras placas que contenían las diferentes moléculas que se estaban analizando para ver si procedían esos hits, esas interacciones, esos matchings entre la molécula candidata y la diana que analizábamos, ¿no? A pesar de que, como veis aquí, pues es un proceso robotizado y que realmente, al menos para mí, ya los volúmenes de información que se manejaban eran muy altos, se tardaba más o menos unas cuantas semanas en analizar hasta 500.000 de candidatos. Hasta que se ha producido otro salto enorme en este proceso de screening de candidatos y otra compañía escandinava, en este caso una compañía danesa que se llama Nuevolution, que también es parte de Amgen, junto con otras que están en el mismo campo, diseñaron una estrategia mucho más eficiente en el volumen de análisis y en los tiempos. Esta estrategia se caracterizaba básicamente porque los diferentes compuestos que formaban parte de la librería tenían anexada una secuencia de DNA que actuaba como un código de barras, de manera que por secuenciación podíamos leer esa secuencia de DNA y por tanto identificar de manera muy fácil de qué molécula estábamos hablando, ¿no? Y esto ha permitido un salto, como os comentaba, cualitativo enorme. Aquí veis un tubo de Eppendorf de un volumen de 1,5 mililitros en el cual se pueden ubicar millones de compuestos, aunque parezca difícil de asimilar. Ya en este tubo de Eppendorf añadimos microesferas de resina que tienen introducidas la diana que nos interesa por técnicas de lavado, eliminamos a todas aquellas moléculas que no son capaces de unirse a esa diana y solamente nos quedan las moléculas que realmente tienen capacidad de interacción con esa diana. Es decir, pues reducimos enormemente el universo de moléculas candidatas a empezar el proceso de validación preclínica. Obviamente este proceso es mucho más ágil que el anterior, nos da información, digamos, de capacidad de encaje, de interacción entre diana y molécula, no nos da datos de actividad, por tanto, parte del proceso previo que veíais antes de screening de alto rendimiento todavía se mantiene, pero realmente los tiempos y los volúmenes de información y de candidatos que se manejan se han optimizado de manera muy significativa. El tercer aspecto que os quería comentar con un poco de detalle es el que os comentaba, ¿no? De que dentro de los diferentes candidatos que podemos tener contra la misma diana, si hay alguno que tiene la capacidad de inducir proximidad entre la diana en cuestión y algún efector biológico, teniendo como tal algún componente, sea una proteína, una enzima o una célula de nuestro organismo, que tiene capacidad de inducir cambios biológicos en esa diana, estas son las moléculas que priorizamos en el desarrollo tanto preclínico como clínico de nuestros candidatos, ¿no? Los efectos generados por estos mecanismos de inducción de proximidad pues pueden variar mucho, ¿no? Desde inducir la destrucción de las células, a activarlas, inactivarlas, facilitar su interiorización para facilitar su destrucción, es decir, hay múltiples efectos potenciales, ¿no? La mayoría de estos
mecanismos todavía están en fase de estudio en el laboratorio, están lejos de la clínica, pero algunos, como el caso de la destrucción, están un poquito más avanzados en algún tipo de mecanismos, como son las células PROTAC, que son, fármacos multiespecíficos PROTAC, que lo que hacen de alguna manera es marcar a las dianas que nos interesan para facilitar su reconocimiento por parte del proteasoma, si son proteínas, y facilitar su eliminación. ¿Qué ventajas nos ofrece esta estrategia? En principio nos abre un campo de posibilidades mucho más grande, ¿no? Se supone, se calcula que con los fármacos, digamos, tradicionales actuales podemos apuntar, interaccionar con un 15% del total de proteínas. Ese 85% restante, desde un punto de vista teórico, sería más accesible por esta estrategia, ya que facilitaría que mecanismos naturales actúen sobre esas células y alteren el curso de la enfermedad. Esto nos permitiría, pues, por un lado, tanto actuar sobre estructuras intra como extracelulares, nos da una gran versatilidad estructural para poder que estas células que ponen en, perdón, estos fármacos que ponen en contacto célula efectora y diana puedan construirse a partir de estructuras de naturaleza muy diversa, combinando pequeñas moléculas con proteínas, con lípidos, etcétera, y en principio, al menos teóricamente, cualquier actividad biológicamente viable podría ser impactada por estos fármacos que llamamos multiespecíficos. Obviamente hay otra cara de la moneda, como todo en la ciencia, ¿no? que esta estrategia también plantea importantes desafíos. A veces las dianas que estamos explorando pueden tener otros efectos que no están muy descritos, no son muy conocidos. No tiene por qué ser fácil desarrollar fármacos para todas las dianas. En algunas patologías, para las terapéuticas, la estrategia puede ser menos efectiva que en otras, y no siempre vamos a poder conseguir obtener información precoz sobre eficacia y seguridad, ¿no? También, obviamente, nos hará falta, pues, probar algunas hipótesis terapéuticas. La gran, digamos, pregunta es si la biología es capaz de mimetizar algunas variaciones genéticas que están presentes desde el nacimiento, o si no vamos a poder llegar a ese nivel de mimetización. Amgen tiene ya algún fármaco aprobado fruto de esta estrategia. No voy a dar muchos detalles del mecanismo de acción porque el doctor Garde, que me va a seguir en la presentación, nos va a presentar, creo, detalles de candidatos que utilizan este mecanismo de acción, pero sí deciros que fruto de estas plataformas, Amgen tiene ya una línea de investigación con un candidato ya aprobado tanto por FDA como por EMA, pero en España, desgraciadamente, aún en fase de discusión de precio y reembolso, procedente de esta plataforma que hemos denominado plataforma BITE. Son anticuerpos biespecíficos. BITE corresponde a Bispecific Cell Engager. Básicamente son anticuerpos que tienen dos partes variables, una que es común para todos los fármacos de esta plataforma, que es la que se une al receptor CD3 de los linfocitos T, y la otra parte variable la podemos, digamos, diseñar ad hoc en función de cuál es la diana de la célula tumoral que queramos actuar. Ambas fracciones variables se encuentran unidas por un linker, por una estructura de unión flexible que permite una unión muy próxima y estable en el tiempo. Conceptualmente, ¿qué es lo que hacen este tipo de anticuerpos? Básicamente permiten que los linfocitos T recuperen la capacidad de reconocimiento de las células neoplásicas, induzcan la destrucción de las mismas y activen la síntesis de una línea de linfocitos T con capacidad de reconocimiento de ese anticuerpo y, por tanto, de esa línea tumoral. Como os comentaba, tenemos ya un fármaco aprobado en Europa y en Estados Unidos, que es blinatumomab, Blincito, en el tratamiento de la leucemia linfoblástica aguda. Y además tenemos ya primeros datos en fase 1 en cohortes expandidas de fármacos que provienen de la misma plataforma contra cáncer de pulmón microcítico. Creo que el doctor Garde os presentará algunos datos de este compuesto, y otra que actúa contra DLL3 como receptor, Diana, y otro compuesto en cáncer de próstata que actúa bajo la misma estrategia procedente de la misma plataforma, que actúa contra el PSMA. En resumen, ¿qué es lo que os quería transmitir? Que obviamente esta estrategia de investigación basada en la genómica nos ofrece grandes oportunidades. Por un lado, nos pone a nuestra disposición potencialmente el desarrollo de fármacos con un efecto más relevante sobre la biología humana que los fármacos más, digamos, desarrollados con parámetros más clásicos procedentes directamente de modelos animales. Obviamente eso nos permitiría conseguir potencialmente un mayor impacto sobre las enfermedades y, por tanto, un mayor ratio de éxito en clínica, o quizás un menor ratio de fracaso.
tener en cuenta que seguimos todavía con elevados índices de fracaso en el desarrollo de fármacos y supone que esa estrategia permitiría doblar el porcentaje de éxito, que todavía es muy exiguo, de un 10% como mucho de todo lo que entra en clínica. Además, nos permitiría probablemente abrir nuevas líneas y desarrollar las terapias first in class de una manera más frecuente y no tan limitada como ocurre actualmente. Podría también, en algunos casos, darnos indicios tempranos de seguridad y eficacia, y podría acelerar los procesos de desarrollo, ya que simplificaría mucho los esfuerzos de validación de dianas y, lo que os comentaba, a veces tenemos diferentes programas que actúan sobre una misma diana, sobre una misma patología, nos permitiría a los sponsors elegir, en principio, los fármacos con mayor visos de poder llegar a buen puerto a nivel de desarrollo clínico. Estas diferentes estrategias pretendemos que nos permitan reducir significativamente el tiempo de desarrollo. Actualmente estamos en 8 años desde que entramos en screening hasta que acabamos la fase 1. Nuestro objetivo, y estamos tendiendo a ello, es intentar acortar esta fase en 5 años, pasar de 8 a 3, y hay un mínimo teórico al que obviamente aspiramos a alcanzar, que serían prácticamente pues, unos 2 años y medio. Hasta aquí un poco, digamos, la optimización de las fases preclínicas, de validación de dianas, de selección de candidatos, etcétera. Pero obviamente también nuestro objetivo es no solamente acortar esta parte del proceso del desarrollo, sino también de alguna manera incidir en los tiempos del desarrollo ya propiamente clínico. Obviamente esto no va a ser factible en todas las patologías y en todos los casos, pero bueno, hay patologías raras o patologías que se están segmentando enormemente. El caso del cáncer de pulmón, que hoy comentará el doctor Gardi, es un buen ejemplo, ¿no? Que se están segmentando mucho las poblaciones en función de biomarcadores, y creo que tanto los sponsors, la industria, como las autoridades reguladoras han entendido que la biología nos ofrece una información que nos debe permitir cambiar el enfoque del desarrollo clínico, y en algunos casos, el caso del COVID, por ejemplo, se ha utilizado este tipo de estrategias, poder transicionar de modelos, digamos, más clásicos en el desarrollo de ensayos clínicos a modelos más complejos, que se llaman de modelos adaptativos, diseño adaptativo. Los modelos más clásicos, pues como sabéis muy bien, pues son más rígidos, ¿no? Tenemos un proceso con un tamaño muestral cerrado, con dosis cerrada, y lo que hacemos es, bueno, empezar a reclutar, tratar pacientes, y hasta que no se ha acabado todo el tratamiento de la muestra, todo el seguimiento de la misma, digamos, no abrimos la base de datos y no analizamos si nuestra hipótesis es veraz o, por contrario, la podemos rechazar, ¿no? Los diseños adaptativos que se aplicarían en estos casos que os comentaba, ¿no? Patologías raras o patologías más prevalentes, pero en los cuales las poblaciones están atomizando debido a que el conocimiento nos muestra que están vinculadas a biomarcadores o a mutaciones concretas. En estos casos, el planteamiento que se está haciendo, y que, como os comentaba, las autoridades reguladoras empiezan ya a construir un corpus regulador para poder enfocar la investigación clínica en ese sentido, es un modelo en el cual si preestablecemos en el protocolo que presentamos a las autoridades una serie de hitos y vinculamos a esos hitos unos cambios en el protocolo, aunque sean aspectos clave, sean variables, sea tamaño muestral, sea dosis, añadir o eliminar brazos experimentales, si eso lo presentamos de forma previa en el mismo momento 1 en el cual presentamos el protocolo a discusión, y además desde el minuto 1 analizamos de forma constante los datos que van entrando, es decir, paciente que entra, se van analizando sus variables, primero de manera individual, luego se tienden a agrupar los datos para intentar ver tendencias. Si entramos en este modelo, como os comentaba, las autoridades reguladoras nos permiten una mayor flexibilidad e inducir cambios en el protocolo sobre la marcha, siempre y cuando estén preespecificados y tengamos datos que avalen la toma de decisiones. Pensar que este tipo de modelos también suponen un peaje importante en términos de intensidad de recursos y de trabajo, tanto para sponsor como para los grupos investigadores de los hospitales, ¿no? Ya que hoy en día la mayoría de sponsors estamos pidiendo a los grupos de investigación de los centros que en 5 días laborables introduzcan en el sistema el 90% de los datos de un ensayo clínico. Es decir, que no pasen más de 5 días desde que el paciente hace una visita, una analítica o
prueba de imagen, entre que esa visita o ese acto médico se realice y esos datos estén a disposición de los equipos de valoración para que de manera continuada vayan asesorando y valorando esos datos. Entre otros motivos, también para detectar señales precoces de seguridad, ya que esa, digamos, flexibilidad que el sistema nos permite, nos ofrece en casos concretos, debe estar acompañada también de una minimización de riesgos en términos de seguridad. ¿Cuáles son los beneficios más obvios de este tipo de diseños? Básicamente permiten al sponsor tomar decisiones que llamaríamos a riesgo, al menos con un nivel de certidumbre no tan intenso, por decirlo de alguna manera, que los modelos clásicos, y nos dan mucha flexibilidad para expandir determinados programas o finalizarlos de forma temprana. Da también flexibilidad para incluir a menos pacientes y probablemente pues, obviarles tratamientos que les aporten toxicidad, pero muy poco o ningún beneficio clínico, y también facilitaría en algunos casos, porque no, en patologías en las cuales hay una necesidad médica no cubierta pues muy evidente, ¿no? Pues registros condicionales en tiempos más cortos, ¿no? Y obviamente pues hay un aspecto puramente economicista de eficiencias en el desarrollo de los fármacos. Hasta aquí, digamos, un poco la parte más general, más conceptual de la charla, y ahora, muy brevemente, como os decía, no quiero aburriros con una lista de fármacos y mecanismos, pero sí daros una visión un poco de, en Amgen en este momento, qué es lo que está en nuestro pipeline. Primero, hablaros un poco de las diferentes plataformas o modalidades terapéuticas de las que disponemos. Como os comentaba, tenemos hasta 12 modalidades diferentes que van desde pequeñas moléculas, anticuerpos clásicos, los anticuerpos biespecíficos BiTE que os comentaba antes, bioespecíficos de otra naturaleza. Tenemos un programa muy pequeño de CAR-T, tenemos virus oncolíticos, y lo que intentamos siempre es, lo que os decía, ¿no? En función de la diana, elegir la modalidad terapéutica que creemos que es más eficiente para interaccionar sobre la misma, y idealmente basarnos en este principio de inducción de proximidad. Aquí veis un poco, ya entrando en detalle, el pipeline en oncohematología. Es en este momento el porcentaje más alto, digamos, de moléculas que tenemos en el pipeline están en estas dos áreas. En hematología nos centramos básicamente en dos patologías: en mieloma múltiple, en leucemia, mieloma múltiple, perdón, por un lado, y leucemia por otro, tanto linfoblástica aguda como mieloide aguda. Y en sólidos tenemos tres áreas principales: el cáncer de pulmón, no microcítico y microcítico, el cáncer de próstata y el cáncer digestivo. Tenemos un candidato que también os habla el doctor Garde, que aparte de cáncer de pulmón no microcítico también va a empezar un programa fase 3 en cáncer colorectal, y tenemos hasta 3 moléculas con dianas diferentes en cáncer gástrico. Si os fijáis, veréis que el icono de color así más azul turquesa y verde de los anticuerpos BiTE es el que predomina más. Como os comentaba, es la plataforma que estamos priorizando, y como veréis también en la izquierda de cada una de las columnas está la fase en la que estamos. La inmensa mayoría de candidatos están en fase 1, o sea que todos estos procesos que os he explicado al principio están empezando aún a dar sus frutos a nivel de desarrollo clínico, pero todavía obviamente con la incertidumbre de que no sabemos si llegarán a buen puerto. Tenemos ya un caso de una molécula que ha pasado por todo este proceso y que está aprobada ya condicionalmente en la FDA, de la cual os habla el doctor Garde, que es sotorasib, pero sería el primer caso, o sea, todavía que nos queda mucho camino por recorrer y demostrar de forma fehaciente un poco las estrategias que os he comentado al principio de la charla. Obviamente, tampoco también tenemos pipeline en otras áreas terapéuticas. En el mundo Amgen se divide lo que sería oncohematología y lo que llamamos general medicine, que es un concepto muy amplio, y aquí veis las especialidades en concreto en las cuales estamos presentes: inflamación y cardiovascular como áreas principales. ¿Vale? Aquí, como veréis, la presencia de anticuerpos biespecíficos o moléculas inductoras de proximidad está más verde. En este ámbito la oncohematología lleva bastante ventaja, al menos en los programas de Amgen. No soy consciente del estado en el cual se encuentra esta estrategia en otras compañías. Y aquí básicamente lo que tenemos son anticuerpos monoclonales de corte más clásico, aunque hay algún RNA de interferencia que, bueno, está en fase 2 en este momento en el área cardiovascular. Amgen es una compañía
como os comentaba, es puntera en el ámbito de la producción de fármacos biotecnológicos y también tiene un compromiso con la sostenibilidad del sistema, y también tenemos una línea de desarrollo clínico de biosimilares. Hemos lanzado en los últimos años biosimilares de los fármacos biológicos más relevantes de los últimos años, pues bevacizumab, trastuzumab, adalimumab, y seguimos trabajando en otros compuestos que también han supuesto una atención después en el manejo de las patologías en las que están indicados, como seculizumab para la hemoglobinuria peroxística nocturna, aflibercept, ustekinumab, etc. O sea, es otra línea que tenemos muy presente y que también es prioritaria para nosotros. Y si trasladamos todo esto a la filial española, pues un poco en qué se traduce todo este mare magnum que os he enseñado hasta ahora, ¿no? Somos, y esto es algo de lo cual estoy realmente muy, muy orgulloso como miembro de la compañía, ¿no? Somos la segunda afiliada en número de ensayos clínicos activos, detrás obviamente de Estados Unidos, que es nuestra casa matriz. La diferencia es significativa, pero realmente estamos por delante de otros países como Francia, Alemania, Australia, países muy competitivos en el ámbito de la investigación clínica. Pero en volumen de proyectos, y eso es gracias a la calidad, yo creo, de los grupos de investigación en los hospitales españoles en los que estáis presentes muchos de vosotros. Eso es un valor que nos ha costado mucho llegar hasta aquí, pero que estamos defendiendo, y esperamos este año mantenernos en esta medalla de plata. La situación cambia un poco si hablamos ya de volumen de pacientes reclutados. Somos la sexta afiliada, pero bueno, eso es razonable por las dimensiones poblacionales de los diferentes países, aunque como veis, por ejemplo, países pequeñitos como la República Checa, que es la mitad de la antigua Checoslovaquia, pues es la segunda filial dentro de Amgen en volumen de pacientes reclutados. Y ese volumen se traduce en lo que veis aquí, ¿no? En este momento estamos manejando hasta 90 estudios simultáneamente, incluyen los estudios, digamos, que Amgen participa como sponsor, y estudios en los cuales nosotros financiamos. Son estudios que proceden de grupos de investigación españoles o portugueses que han presentado una propuesta que incide en nuestras áreas de interés, y nos ha parecido interesante, y también en competencia con propuestas de otros países, pues hemos conseguido financiación de nuestra central, ¿no? Estos 90 estudios, pues bueno, se desgranan en colaboraciones con 542 hospitales, en realidad 542 servicios de diferentes hospitales, pero bueno, digamos que cada vez que hay un estudio en un servicio cuenta como un hospital diferente. Tenemos más de 4.200 pacientes en estudio en estos momentos, entre proyectos independientes financiados y proyectos sponsorizados por la compañía. Como es obvio después de las diapos que habéis visto en cuanto a volumen de candidatos, pues la Oncohemato se lleva la parte del león, el 60 y pico % de los estudios son en esta área, y el 37% restantes son en lo que llamamos General Medicine, y aquí cardiovascular y sobre todo inflamación se reparten, digamos, la mitad o más de la mitad de esos proyectos, ¿no? Y en cuanto a las fases también, creo que es otro aspecto que demuestra la calidad de la investigación en España y Portugal, es el hecho de que hemos pasado de ser un país, básicamente, o una filial básicamente de estudios fase 3, a migrar a tener un componente muy alto de estudios en early development. Como veis, tenemos casi un 30% de fases 1 y un 12% de fases 2. Esto es un logro también de los últimos años, que hemos convencido pues a nuestra central en competencia con hospitales de otros países, ¿no? que realmente la investigación que se hace en España no solamente aporta cantidad de candidatos a los estudios, sino también una calidad inmensa. Y aquí también gran parte de las responsabilidades de la oncomatología, que es donde tenemos un mayor volumen con mucha diferencia de estudios en fase temprana. Y esto es todo. Espero que haya sido de vuestro interés, y estaré encantado de intentar responder las preguntas que me queráis hacer. Deciros que no soy un experto en técnicas de screening, de librerías moleculares, o sea que aquí intentaré explicaros lo que he podido aprender de mis compañeros de preclínica, pero vaya que no soy súper ducho en esa cuestión, y quizás alguna pregunta, si es un poco compleja, me comprometo a intentar conseguir respuesta, pero quizás no os la pueda dar yo al 100%. Muchas gracias, Miquel. ¿Dejo Pues, de compartir? O no sí, sé si... deja de compartir y bueno, si te parece tanto a ti bien como a Javier, dejamos las preguntas o las curiosidades que surjan tantos a los participantes, que de momento no han hecho ninguna pregunta en el chat, y lo comentamos todo al final. ¿Os parece bien? Bueno, yo creo que sí. Bueno, Javier,
Te damos paso a ti con la ponencia que tienes para esta tarde, el cáncer de pulmón en la innovación farmacológica en oncología, ¿hacia dónde vamos? Todo tuyo, Javier. Muy bien, bueno, pues muchas gracias a los organizadores pues, por invitarme, por confiar en mí para hacer esta presentación. A ver si soy capaz de compartir la pantalla a la primera. ¿Veis mi presentación? Sí, se ve. Lo que pasa que así mejor. Perfecto. Bueno, pues como os decía, muchas gracias y por invitarme y encantado de participar en esta reunión. Yo, bueno, pues voy a hacer una revisión. Bueno, yo soy un clínico, tampoco, yo no es que sea un investigador que esté manejando todas las moléculas nuevas ni involucrado en los ensayos clínicos en fases más iniciales, y a lo mejor es una sesión más de un clínico más asistencial, pero un poco interesado desde luego en este tema y voy a contaros un poco por qué pienso yo y por qué el cáncer de pulmón, un poco la historia del tratamiento del cáncer de pulmón y cómo efectivamente ha sido la vanguardia una de las vanguardias de la innovación y del desarrollo de fármacos en oncología, y un poco hacia dónde vamos y cómo están llegando nuevos fármacos y bueno, algunos ya nos ha comentado Miquel, ¿no? Con tecnología cada vez más novedosa y con resultados cada vez mejores. Pero para decir a dónde vamos, primero creo que es interesante saber de dónde venimos. Y esta es una gráfica que yo la pongo muchas veces cuando tengo que hacer alguna presentación sobre cáncer de pulmón, porque creo que es muy visual ver lo complicado que era encontrar fármacos eficaces en cáncer de pulmón. Fijaros, estas líneas, estos puntos representan las medianas de supervivencia de los pacientes incluidos en ensayos clínicos en Estados Unidos entre el año 73 y el año 95, 20 años de investigación en cáncer de pulmón en Estados Unidos. Y si veis cómo la tendencia era que cada vez los pacientes vivían un poquito más, y nos fijamos en los números absolutos, la mediana de supervivencia pasó de ser a principios de los años 70 de 6,9 meses, no sé muy bien, pero yo os lo digo, a mediados de los años 90, 7,3 meses. Después de 20 años de investigación se había conseguido prolongar la mediana de supervivencia aproximadamente en 15 días, ¿no? Y como vemos, pues son supervivencias muy cortas, y esto era muy frustrante, pero esto era lo que había y a lo que podíamos ofrecerle a los pacientes con cáncer de pulmón avanzado en aquella época, o lo que los oncólogos podían ofrecerles, ¿no? Si lo miramos de otra manera, y no me voy a meter en todos estos datos, pero bueno, en esta línea temporal que dibujó la Sociedad Española de Oncología Médica, que representa desde de los años 70 a los años hasta entrados en el siglo XXI, en el 2014, vemos como el principal, en el año 2000, lo que teníamos era quimioterapia. La quimioterapia ya se había llegado a la conclusión de que había que hacer una quimioterapia con un doblete de platino. Y no importaba mucho qué combinases con el platino. Todas las combinaciones de platino tenían unas medidas de supervivencia muy similares, en torno a los 9 meses de supervivencia global, y esto era lo que daba la quimioterapia. Añadir un tercer fármaco era más tóxico y no mejoraba la supervivencia, y la combinación de platino era lo más eficaz. Y esto es lo que teníamos a principios de siglo. Después, obviamente, llegó la primera revolución en cáncer de pulmón, que fue la identificación de algunas dianas moleculares, de algunas alteraciones moleculares que eran importantes para la proliferación de algunos subtipos de cáncer de pulmón, y que utilizando inhibidores específicos de esas alteraciones moleculares, inicialmente pues fueron las mutaciones de EGFR y más adelante las fusiones de ALK, veíamos cómo por primera vez se podía cambiar la historia natural del cáncer de pulmón utilizando terapias dirigidas a dianas moleculares. Aquí veis, en vez de la supervivencia de esos pacientes cuando se utilizaba una terapia dirigida, frente a la supervivencia de los pacientes con cáncer de pulmón avanzado sin diana molecular o con diana molecular pero tratados con quimioterapia. Vemos que aquí ya hay un cambio de paradigma, y los pacientes con cáncer de pulmón avanzado en los que existe una diana molecular se podía prolongar de forma muy significativa la supervivencia global.
Y eso hizo que, bueno, hubiese muchísima investigación y muchísimo esfuerzo centrado en identificar nuevas dianas moleculares y desarrollar nuevos fármacos contra esas dianas moleculares. Y prácticamente una década después, en el 2014, llegó la segunda revolución en cáncer de pulmón, que como sabéis es la inmunoterapia. Y por primera vez un fármaco de inmunoterapia, en este caso os enseño las curvas de supervivencia de nivolumab en segunda línea frente a docetaxel, pues mejoraba la supervivencia, prácticamente duplicaba la probabilidad de estar vivo al cabo de un año si los tratabas con inmunoterapia frente a si los tratabas con quimioterapia. Y a partir de ahí, pues también ha habido, como sabéis, un gran desarrollo y un gran esfuerzo de investigación para mejorar los fármacos de inmunoterapia y las combinaciones de inmunoterapia. Y a día de hoy, estas son las dos grandes, digamos, los dos grandes grupos de fármacos que utilizamos en oncología para tratar el cáncer de pulmón, fundamentalmente el no microcítico. Por un lado, descartar que existan dianas moleculares que se puedan tratar con fármacos dirigidos y, por otro lado, ya la inmunoterapia es el tratamiento estándar para todos los pacientes, algunos con quimioterapia, otros sin quimioterapia añadida. Y esta es la foto actual de las dianas moleculares que tenemos ahora mismo. Tenemos los inhibidores, las mutaciones de GFR, translocaciones de ALK, también las alteraciones de MET, o bien la amplificación, o bien las mutaciones puntuales, mutaciones de BRAF, translocaciones de RET, mutaciones de ER2, etc. Todas estas alteraciones moleculares ya las podemos identificar y todas ellas tienen fármacos dirigidos que o bien están aprobados o están en fase de desarrollo. Existía hasta hace poquito un subgrupo de pacientes, un subgrupo importante que era hasta el 25%, que tenían mutaciones de KRAS. Siempre se han incluido como posible, como alteración molecular, diana o alteración molecular de cáncer de pulmón, pero hasta ahora era una alteración molecular que lo que predecía era falta de respuesta a tratamientos, por ejemplo, con inhibidores de GFR, pero no teníamos fármacos dirigidos contra KRAS. Y esto, como veremos dentro de poquito, pues es uno de los cambios importantes que ya prácticamente de forma ya inmediata pues va a cambiar porque ya tenemos algún fármaco inhibidor de KRAS. Tenemos los datos de osimertinib para pacientes, osimertinib y otros inhibidores de GFR, pero osimertinib es un fármaco de tercera generación. Yo creo que ya se asume que es el tratamiento estándar para los pacientes con mutaciones de GFR a día de hoy, es el más utilizado, mejoraba la supervivencia frente a los inhibidores de primera generación. Alectinib, que es un inhibidor de ALK, hay otros ahora, brigatinib o lorlatinib, también han demostrado ser superiores a los inhibidores de primera generación para las mutaciones de las translocaciones de ALK. Y fijaros qué medianas de supervivencia de hasta 3 años en estos pacientes. El crizotinib para las translocaciones de ROS1, o los inhibidores de BRAF y de MEK para las mutaciones de BRAF, que representan un grupo de pacientes muy pequeños, a lo mejor son el 2%, pero si los identificamos, tenemos combinaciones de fármacos dirigidos que tienen tasas de respuesta pues, entre el 60 y el 70%. Lo mismo ocurre con las mutaciones puntuales del exón 14 de MET, con fármacos como el carbatinib, esto es de un asco de hace 2 años, o más recientemente pues, las translocaciones del TRAC, que aunque son muy, muy infrecuentes, pero ya tenemos varios fármacos con gran actividad para estas translocaciones. Bueno, este es un ejemplo de un paciente tratado con un inhibidor de GFR. En este caso, este paciente recibió erlotinib. Este es un caso antiguo, que veis una masa pulmonar que resultó ser un adenocarcinoma con una mutación en el exón 19 de GFR y tratado con erlotinib. Fijaros qué respuesta tan buena y tan rápida. Más adelante este paciente pues, progresó y entró ya en tratamientos de segunda línea hasta que finalmente, pues, desgraciadamente falleció, pero estos inhibidores de GFR para este paciente prolongaron mucho su supervivencia y le permitieron un tiempo largo, además libre de tratamientos más tóxicos como la quimioterapia. Y bueno, como os decía, el otro gran grupo de fármacos que es la inmunoterapia, que consiste pues, básicamente en estimular a los linfocitos, al sistema inmunitario para que aumente el reconocimiento de las células tumorales por los linfocitos T citotóxicos, aumenten su reconocimiento y puedan eliminarlas. Y ya sabemos pues, que en aquellos pacientes que tienen una alta expresión de PDL1,
la inmunoterapia en monoterapia, por ejemplo con pembrolizumab, y hay datos también de cemiplimab, en esta idea tezolizumab, en datos en pacientes con alta expresión, pues es superior al doblete de platino. Simplemente una monoterapia con inmunoterapia. Sabéis que los pacientes que tienen una expresión más baja o menor del 50%, lo que ha demostrado que es superior a la quimioterapia es la combinación de quimio con inmunoterapia. Y ese es nuestro estándar a día de hoy. Y bueno, pues esto es un poco refleja cómo cuanto mayor, aquí tenéis unas presentaciones, unos cortes de inmunistoquímica, unas distinciones de inmunistoquímica de diferentes tumores, y aquí tenéis a la derecha de todo un tumor con una altísima expresión de PDL1, probablemente pues más del 80% de las células lo expresan, frente a un tejido que en el lado opuesto, que menos del 1%, pues presentan expresión de PDL1, y en función de la cantidad de células, de porcentaje de expresión de PDL1 en las células tumorales, pero vemos que la tasa de respuestas es mayor con la inmunoterapia. Y aquí viene lo que yo creo que es lo fundamental, y es el cambio de mentalidad que nos ha traído la inmunoterapia en cáncer de pulmón, porque hasta hace unos años considerábamos, y seguimos considerando, y sabemos que va a ser así en la mayor parte de los casos, que un paciente con cáncer de pulmón avanzado va a morir del cáncer de pulmón avanzado y su expectativa de supervivencia es corta. Sin embargo, fijaros en esta curva de supervivencia a 5 años, son los datos del estudio fase 1 de nivolumab, son una de las primeras series de pacientes tratados con inmunoterapia, como hay a 5 años hasta un 16% de pacientes vivos, pacientes que tenían cáncer de pulmón avanzado y que recibieron nivolumab en una segunda o tercera línea. Hasta un 15% de los pacientes seguían vivos, y por primera vez encontramos largos supervivientes en cáncer de pulmón, y eso es algo que ha cambiado la mentalidad de los oncólogos a la hora de enfrentarse a un cáncer de pulmón. Os traigo aquí unos ejemplos. Este es un paciente con un carcinoma epidermoide de pulmón. Este es el corte de la izquierda, para que veáis lo espectacular que puede llegar a ser. Es el momento basal, y este paciente tenía una alta expresión de PDL1 y se trató con pembrolizumab. Comprenderéis que en el momento basal el paciente tenía un gran mazacote mediastínico, ganglión mediastínico, que estaba obstruyendo el esófago, prácticamente no podía alimentarse, estaba cerrando pues, el bronquio, tenía ya una telectasia que dificultaba la respiración, estaba muy sintomático. Fijaros la respuesta tan estupenda que hizo, y este paciente mantiene esa respuesta a día de hoy. Y lo mismo con un paciente con un adenocarcinoma pulmonar con metástasis cerebrales múltiples. Este corte del TAC es de abril del año 2016. Este paciente, cuando llegó a la consulta, estaba hemipléjico. Con corticoides mejoró ligeramente la clínica y luego recibió radioterapia, pero aquí veis, cuando recibió la inmunoterapia, la respuesta que consiguió, una respuesta completa, un año después, y este paciente, que suspendió el tratamiento con inmunoterapia por una neumonitis, sigue vivo, libre de enfermedad, en respuesta completa mantenida y sin tratamiento a día de hoy. Estamos hablando de 5 años después, 5 años y medio ya del momento del diagnóstico de las metástasis cerebrales. Esto era impensable hace unos años, y esto es lo que nos anima, ¿no?, a ver que bueno, pues toda la investigación que se hace ahora pues se traduce en mejoras y cada vez más significativas. Y a día de hoy, bueno, pues estas son las guías de la NCCN, la última versión, y vemos cómo tratar un cáncer de pulmón no es como hace 20 años, en el que te decía, carcinoma de pulmón no microcítico, se trata con un doblete de platino y punto. Y pues no, ahora hay que tener muchísimos datos moleculares, tanto en el adenocarcinoma como en el carcinoma epidermoide, fundamentalmente en el adenocarcinoma, y también el análisis de PDL1 antes de poder elegir y poder decidir cuál es la mejor estrategia de tratamiento para el paciente. Bueno, y hasta aquí es de dónde venimos y dónde estamos, y ahora voy a pasar a lo que me pedíais, ¿no?, a la revisión de hacia dónde vamos. Y bueno, vuelvo a esta diapositiva porque, como os decía, se ha conseguido que ya haya, y esos pacientes existen y los estamos viendo ya todos los días en la consulta, un grupito de pacientes, en torno al 15%, vivos a los 5 años, es decir, que se convierten en largos supervivientes del cáncer de pulmón, los que esta curva de supervivencia alcanza ese plató y se mantiene ahí, y esto se ha conseguido con
la monoterapia con fármacos anti-PD1 y anti-PDL1. ¿Y cuál es la estrategia? ¿Cuáles son las estrategias que van a permitir mejorar estos datos? Pues lo que queremos es aumentar el número de pacientes vivos en el tiempo, conseguir un mayor porcentaje de largos supervivientes, y eso, por una parte, se está consiguiendo añadiendo, buscando combinaciones de inmunoterapia con otros fármacos, con un fármaco o con más fármacos. Se me ocurre, por ejemplo, ahora mismo esta podría ser la curva de la quimio-inmunoterapia o de la inmunoterapia combinada anti-PD1 con anti-CTLA4, pero de donde va a venir los principales avances va a ser no solamente de combinar cosas, que también, y ahora veremos algún ejemplo, sino también de encontrar dianas que nos permitan predecir qué pacientes van a beneficiarse más de cada tratamiento o de cada combinación de tratamientos, y nuevas dianas moleculares que permiten hacer tratamientos más dirigidos, ¿no? Y un poco estos son lo que yo creo que es a donde vamos, a buscar nuevos fármacos para dianas que se vayan encontrando y nuevas combinaciones que permitan pues ir subiendo esta curva de largos supervivientes y que cada vez ese porcentaje de largos supervivientes sea mayor. Entonces, en cuanto a las combinaciones con fármacos anti-PD1, anti-PDL1, pues aquí tenéis una imagen que resume todos los ensayos clínicos que hay en marcha en los últimos 2 años, o que se han iniciado en los últimos 2 años, de combinaciones de un fármaco anti-PD1, anti-PDL1 con más cosas, o bien con quimioterapia, con inhibidores de CTLA4, con radioterapia, con inhibidores de la angiogénesis y con inhibidores de todas las posibles dianas moleculares que os podáis imaginar, BRAF, EGFR, NTRK, KIT, bueno, pues todas estas posibles combinaciones de fármacos que pueden tener actividad en subgrupos especiales de cáncer de pulmón, y se están analizando, estudiando inhibidores de la PARP, su eficacia en monoterapia, pero también en muchas ocasiones buscando combinaciones con inhibidores de PD1 y de PDL. Y este es, bueno, las curvas de supervivencia del estudio CheckMate 9LA, y lo pongo aquí porque este es algo, bueno, en Estados Unidos este esquema de tratamiento ya es una realidad, en muchos lugares de Europa también, porque la EMA tiene aprobación por la EMA desde hace tiempo, pero en España es algo inminente y probablemente a lo largo de pues las próximas semanas, como mucho los próximos meses, probablemente menos. Yo creo que por lo que me parece va a ser algo bastante inminente, va a ser el siguiente esquema de tratamiento que se va a incorporar a la práctica clínica. Si no lo conocéis, el CheckMate 9LA lo que hace es, lo que se ve es una combinación de tratamiento en la línea roja de la supervivencia de los pacientes tratados con quimioterapia convencional, y la línea azul, el brazo experimental, eran la combinación de 2 ciclos de quimioterapia con nivolumab y con ipilimumab. Es una combinación de un anti-PD1, un anti-CTLA4 y 2 ciclos de quimioterapia. Y veis que las curvas son, la supervivencia es claramente superior para el brazo de tratamiento que combina quimio con inmunoterapia, con el doblete de inmunoterapia, y si os fijáis, el porcentaje de pacientes vivos a 2 años está en torno al 40% con esta combinación. Y luego, nuevos fármacos que se van a incorporar también de forma inminente, esperemos que cada vez que el acceso sea lo más rápido posible, pues yo creo que hay que destacar lo que os comentaba antes, como dentro de esas mutaciones de KRAS, a partir de ahora vamos a dividirlas en 2 grupos, las G12C, que son las más habituales, y el resto. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos esta distinción? Porque para este subgrupo de pacientes con mutaciones de KRAS vamos a tener un fármaco dirigido. Y como veis, no es una cosa, no es algo menor, aunque sean un subgrupo de los pacientes con mutaciones de KRAS, son un grupo muy significativo porque son mucho más frecuentes estas mutaciones que las de BRAF o las de ROS, RET, ALK. Prácticamente vamos a dar un pellizco, ¿no? Vamos a aumentar mucho el número de pacientes que se van a poder beneficiar de un tratamiento dirigido. Y este fármaco es el sotorasib, que es un inhibidor de KRAS con especial afinidad por las mutaciones de KRAS de la G12C, y que lo que hace es pues, una actividad intracelular inhibiendo la vía de KRAS cuando está activa a través de esta mutación.
Y bueno, no quiero entretenerme mucho con todos estos datos. Estos son los datos del estudio fase 1, en el que no solamente se incluían cáncer de pulmón. Cáncer de pulmón era el tipo histológico más frecuente, pero había carcinomas colorectales y carcinomas de otros muchos orígenes. Y aquí, bueno, pues se hicieron las cohortes con diferentes dosis, y aquí ya se vio que el fármaco tenía una actividad importante, y había un grupo de pacientes que creo que está en torno al 35% de los pacientes tenían respuesta, pero la mayoría de ellos había una reducción en el tamaño tumoral. Las medianas de duración de respuesta en torno a los 11 meses, que no está mal para ser una diana molecular, y una PFS, una mediana de supervivencia libre de progresión, de en torno a 6 meses. Pacientes muy pretratados, incluidos en este estudio fase 1. Y esto dio lugar a un estudio fase 2 que elegía pacientes con este tipo de mutaciones, en este caso ya todos con enfermedad localmente avanzada o metastásica de carcinoma no microcítico de pulmón, y los datos del estudio fase 2 pues confirman lo que veíamos en el estudio fase 1, con un porcentaje de pacientes en los que se reducía el tamaño tumoral de hasta el 80%, y una tasa de respuesta pues que está, si no me equivoco, pues por encima del 40%. Y de nuevo, medianas de duración de respuesta prolongadas en torno a los 11 meses. Aquí tenéis la mediana de supervivencia libre de progresión, 6,8 meses para estos pacientes, y una mediana de supervivencia global de 12 meses para pacientes, de nuevo, lo recalco, con enfermedad muy pretratada. Y con enfermedad pretratada, y bueno, pues son datos buenos, y añade una opción de tratamiento para estos pacientes, que desde luego nos va a venir muy bien para un grupo de pacientes importante. Y lo que os decía, ¿no? Como ejemplo, pues tenemos un fármaco que es un fármaco dirigido a una diana molecular muy específica, y por sí solo el fármaco ya es activo en monoterapia, pero fijaros toda la cantidad de ensayos clínicos en diferentes tipos tumorales en los que se busca potenciar, se busca sinergias de la actividad de esta molécula con otros fármacos, los inhibidores de MEK, que bueno, con el ejemplo que tenemos, por ejemplo, con los pacientes con mutaciones de BRAF, ¿no? Que la combinación de los inhibidores de RAF o inhibidores de MEK tiene una sinergia muy importante y aumenta mucho la eficacia, pues parece lógico, y esperemos que los resultados pues vayan en esa dirección, pero también con inhibidores de PD1 y con inhibidores pues, de otras muchas moléculas involucradas pues, en la proliferación celular de estos distintos tipos de tumores. Y luego también quería nombrar algunas estrategias novedosas, pero que ya son una realidad en oncología. Ya estamos empezando a tener estos fármacos casi a disposición. Algunos de ellos ya los estamos utilizando dentro de programas de uso expandido, y algunos de ellos están muy próximos a poder utilizarse de forma asistencial. Con el amivantamab, que es un anticuerpo monoclonal que inhibe o que bloquea tanto EGFR como MEK. Y este fármaco ha dado unos resultados muy buenos en un subgrupo de pacientes también, que hasta ahora no teníamos fármacos tan eficaces, que son las mutaciones de EGFR con mutaciones puntuales en el exón 20, que son de las menos comunes y en las que los fármacos clásicos inhibidores de EGFR pues no eran tan eficaces. Y este fármaco parece que va a dar mucho juego en ese subtipo de pacientes. Lo mismo que en aquellos pacientes, en algunos de los pacientes que tengan resistencias a osimertinib, y que la resistencia venga por la amplificación o la activación de vía de MEK, pues puede ser un fármaco, que de hecho ya hay datos de los primeros estudios en los que se consigue mucha eficacia con este anticuerpo monoclonal biespecífico que bloquea esas dos vías de señalización del tumor. Luego hay otro subgrupo de fármacos que también están empezando a llegar y que están dando resultados muy prometedores. El primero de ellos son el trastuzumab deruxtecan,
que este ya lo estamos utilizando en cáncer de mama y que también se está desarrollando en cáncer de pulmón, que consiste en la generación de unos anticuerpos monoclonales que se dirigen a un antígeno tumoral o una proteína que está sobreexpresada en el tumor, y a esos anticuerpos se les unen una molécula de un citostático, por ejemplo el deruxtecan, un inhibidor de la topoisomerasa, y lo que hace es llegar el anticuerpo, llega a la célula, pero además esa célula interioriza la quimioterapia, de manera que aumenta mucho la actividad antitumoral del anticuerpo, y además es muy selectivo para las células tumorales, reduciendo la toxicidad en otras células del cuerpo. En cáncer de pulmón hay hasta 4 anticuerpos conjugados que se están desarrollando, deruxtecan, que ya, como os digo, ya se está utilizando en cáncer de mama para aquellos pacientes con mutaciones o con amplificaciones de ER2. También hay un anticuerpo que es un inhibidor de ER3, que se está desarrollando, si no me equivoco, también para pacientes con resistencias a inhibidores de GFR, y fármacos con un anticuerpo monoclonal anti-TROP, también con deruxtecan. Aquí tenéis los datos de los estudios iniciales de cada uno de estos 4 anticuerpos conjugados, y pues bueno, son para poblaciones de tumorales muy específicas con sobreexpresión de esos antígenos tumorales o de estas proteínas en el tumor, y todos ellos están empezando a dar pues tasas de respuesta y mostrar actividad, lo cual es muy, muy esperanzador. Y nuevamente, no solamente se están desarrollando estos fármacos en monoterapia, sino que además se están estudiando, y aquí tenéis esta tabla en la que se muestran pues, algunos de los estudios que hay en marcha, la combinación de estos anticuerpos con otros fármacos como inhibidores de PD1, inhibidores de la angiogénesis como el ramucirumab, etc. Es decir, buscando combinaciones y nuevas sinergias con esos fármacos que tienen actividad por sí solos. Y finalmente, o casi para acabar, una mención a la tecnología BiTE, que ya nos la han explicado y que yo no lo voy a explicar mejor, pero básicamente es de nuevo el buscar algo parecido, ¿no?, a esos anticuerpos biespecíficos que nombrábamos, que es utilizar el reconocimiento de 2 proteínas distintas. En este caso no es que sea un anticuerpo que se une a 2 proteínas diferentes del tumor, sino que la tecnología BiTE, en los primeros datos que tenemos de cáncer microcítico de pulmón, lo que hace es utilizar la fracción variable de un anticuerpo que se une a una proteína específica del tumor, y se une o se combina con otra fracción variable de otro anticuerpo, pero que lo que se une es al linfocito T, de manera que lo que hace es unir el linfocito T con la célula tumoral para que se produzca el reconocimiento y la actividad del linfocito T para eliminar a la célula tumoral, ¿no? La verdad que es espectacular las cosas que se les ocurren a los ingenieros o los biólogos moleculares que estén desarrollando estos fármacos. Esta sería cómo funciona normalmente un linfocito T identificando a una célula tumoral. Pues el linfocito T tiene un receptor que se une específicamente a un antígeno que está presentado por el complejo mayor de histocompatibilidad de la célula tumoral, y aquí es donde se produce el reconocimiento en condiciones normales. ¿Qué es lo que hace la tecnología BiTE? Utilizar un anticuerpo, una fracción de un anticuerpo que se une a una proteína específica del tumor, y la otra parte del fármaco es otra fracción del anticuerpo que lo que se une no es al receptor del linfocito, sino a una proteína que es parte del receptor del linfocito, pero al final lo que consigue es lo mismo, es que interaccionen estas dos células, el linfocito citotóxico y la célula tumoral, con el antígeno seleccionado, que es la que pretendemos destruir. Y bueno, pues esto lo que consigue es la expansión de los linfocitos con ese antígeno, y la muerte de las células tumorales por la destrucción que produce esos linfocitos. Y tenemos estos primeros datos con la tecnología BiTE de un fármaco que lo que se une es
a DLL3, que es una proteína que está expresada normalmente en tumores neuroendocrinos y en carcinoma microcítico de pulmón, y cuando es así, pues el tarlatamab lo que hace es unir células que tienen sobreexpresión de DLL3 con linfocitos citotóxicos. Y ya están los primeros datos de estos estudios, y hay este es un estudio fase 1, y hay, creo, si no me equivoco, y hay datos de unas señales de eficacia muy importantes. Son 66 pacientes los que hay incluidos en este estudio, que no son muchos, pero aquí vemos cómo pacientes con carcinoma microcítico de pulmón avanzado, refractarios a al menos 2 líneas de tratamiento, es decir, en los que realmente los fármacos convencionales tienen prácticamente ningún tipo de respuestas, pues hay un porcentaje de respuestas muy importante, y una reducción en el tamaño tumoral de prácticamente el 50% de los pacientes. Y además con mediana de duración de respuesta, pues que no es tan mal para ser un carcinoma microcítico, para ser una corte de pacientes con carcinoma microcítico de pulmón en torno a 9 meses. Otras estrategias que se están desarrollando, ya para acabar, y no voy a meterme mucho en esto, es el tratamiento intratumoral, en la que lo que se hace es inocular pues, diferentes inmunoestimuladores o sustancias que potencian la reacción del sistema inmunitario sobre la célula, sobre el tumor, y es una administración local del fármaco. En principio, las ventajas que tiene es que es de alto índice terapéutico con la baja toxicidad sistémica, y la dificultad que puede tener pues, es la técnica, porque claro, no es tan sencillo como administrar el tratamiento intravenoso de forma sistémica. Y bueno, esta es un poco la visión que tengo yo de lo inminente, los fármacos que se van a incorporar a nuestro arsenal terapéutico de forma inminente, y bueno, un poco los nuevos fármacos y las nuevas estrategias, y por dónde van los tiros en el desarrollo pues, de nuevos fármacos y de nuevas estrategias de tratamiento para los pacientes con cáncer de pulmón. Siento que nos hayan interrumpido un momentito, pero bueno, muchas gracias a todos por la atención, y yo también encantado de si puedo ayudar en algo con las preguntas que se puedan plantear. Muchas gracias, Javier. La verdad es que las dos presentaciones han sido formidables y hemos aprendido un montón, todos los participantes y yo también. A mí yo tengo varias curiosidades. De momento nadie se ha pronunciado, nadie los he invitado a ver si hacían alguna pregunta, pero todavía están un poco vergonzosos y nadie se ha lanzado. Pero yo sé que tengo alguna. Bueno, esta primero es una reflexión y va para Miquel. A nivel clínico, en los hospitales, donde está Javier y donde estoy yo, en Palacio las cosas van despacio. Con esto me refiero a que disponer de técnicas para la determinación molecular de las dianas terapéuticas de las nuevas moléculas, de los nuevos fármacos innovadores, pues poner la técnica a punto si tarda. El fármaco se comercializa y hasta que nosotros ponemos la técnica a punto, tarda. Eso conlleva a que, por ejemplo, como vosotros Amgen, yo recuerdo hace unos años que a nivel de cáncer de colon metastásico colaborabais con los hospitales a hacer esa determinación, ¿no? Luego viene, por otra parte, el hándicap de la validación interna y externa de que cada hospital pone la técnica a punto. Entonces, si ya han habido problemas, por ejemplo, en el caso de la inmunoterapia, que la determinación de PDL1 ha sido diferente y no equivalentes entre ellas, claro, a mí me surge la duda de, ¿no habría posibilidad de tener técnicas de determinación molecular homologadas, que no sea, porque claro, nosotros no disponemos de los medios que disponéis vosotros en la industria y los medios que dispone un ensayo clínico? Entonces, ¿no habría manera de homologar esas técnicas cuando el fármaco sale al comercio y poder así beneficiarnos todos de ellos o agilizar esa adquisición por parte de los clínicos? Sí, bueno, gracias por la pregunta, que es una pregunta muy procedente, ¿no? Y la verdad es que varía mucho en función del tipo de tumor. Nosotros, como tú comentas, estuvimos colaborando en la determinación primero de CARRAS, luego de toda la vía RAS en el caso del cáncer de colon, y bueno, aquí digamos que había
pocos actores y una mutación. En el caso del cáncer de pulmón, nosotros, a medida que Sotorasib, que el fármaco que ha presentado también Javier, iba avanzando, hemos empezado un poco a analizar cuál era el estado de los biomarcadores y cómo se determinaban en España, ¿no? Claro, el pulmón lo que tienes es una auténtica explosión y una multitud de potenciales vías de biomarcadores, como Javier ha comentado muy bien, y además, a diferencia del colon, tienes unas muestras biológicas relativamente pequeñas, ¿no? Entonces, y por lo que me han explicado los compañeros de Javier en algunas charlas que hemos tenido, ¿no? Pues muchas compañías han montado sus diferentes plataformas y ahora hay una auténtica explosión de plataformas, diferentes compañías para apuntar a diferentes dianas, ¿no? Yo creo que este camino que está marcando el cáncer de pulmón y en menor medida la mama se va a extender a todos los tumores, ¿no? Y por tanto, creo que a pesar de que las compañías, al menos en la que yo trabajo y creo que otras muchas, ¿no? Siempre van a tener la vocación de ayudar a facilitar esas determinaciones a través de laboratorios externos, lo que sea, la complejidad de gestión de las muestras y de multitud de opciones va a ser enorme, ¿no? Y creo que lo que tenemos que ir como sistema sanitario, ¿no? es aún incorporar en la carta de servicios sistemas de secuenciación que nos permitan, digamos, de una tacada, al menos todas las dianas que son de entrada pues estén identificadas y tienen fármacos accionables detrás, sean determinadas, ¿no? Y yo creo que empieza a haber ya movimientos en ese sentido, ¿no? Creo que en Navarra, Cantabria, si no me equivoco, en Cataluña también se han dado algunos pasos en esa dirección. Compañeros en Valencia me han comentado también que hay alguna señal en términos al menos de declaración de intenciones por parte del Servicio Valenciano de Salud. Y ayer o anteayer se aprobó en el Senado una propuesta para intentar llevar al gobierno una propuesta para que se incorpore a la carta de servicios un proceso de secuenciación. ¿Qué tumores priorizar? ¿Qué determinaciones hacer? Bueno, y luego ir actualizando esos paneles, porque como ha comentado Javier, ¿no? La incorporación de fármacos es continua. Quizás eso es una segunda parte que tampoco es fácil de abordar, pero creo que empieza a haber señales en la buena dirección. Y yo, por ejemplo, me comparo con compañeros de otras afiliadas de Amgen y veo que la realidad en Europa es muy diferente. Se tiende mucho más a centros de referencia regionales, mayoritariamente, ¿no? Y hay unos canales montados en los cuales colabora o no la industria, eso depende un poco, ¿no? Pero digamos que es el sistema público quien ofrece, digamos, el core de los servicios, ¿no? Unir fuerza. Sí, mientras eso no es así, creo que las compañías obviamente vamos a intentar ayudar, pero creo que ya el paradigma de cuando empezamos con el colon, con cargas en el colon, ahora el mundo ha cambiado muy, muy deprisa y tenemos que, lo que decías tú, hacer un enfoque mucho más global y que los diferentes actores pues se sienten en una mesa y lo intenten movilizar. Me consta que desde la SEOM hace años ya la doctora Pilar Garrido movió una iniciativa en ese sentido, pero que no tuvo el apoyo suficiente de los diferentes actores, no del colectivo oncológico. Pero está claro que eso va por ahí. Y para el sistema es bueno, porque al final cuanto más dirijas la terapia, menos riesgo tienes de gastar un cartucho en un paciente que cuesta dinero al sistema y que no le va a aportar beneficio y que necesita toxicidad. Entonces yo creo que al final es un win-win para todas las partes y el enfoque debería ser eso. Como dices tú, las cosas de Palacio pues van despacio, ¿no? Pero creo que la vocación está así. Y luego hay otro factor que es que al menos hasta ahora parece que también va a cambiar, así como en el mundo farma estamos muy regulados en todo lo que es el proceso de desarrollo clínico y validación de fármacos, el mundo de las determinaciones biológicas era un mundo mucho más laxo desde el punto no me refiero desde el punto de vista de rigor científico, sino desde el punto de vista de legislación. Y creo que eso también va a cambiar y va a ayudar un poco a lo que comentabas tú, ¿no? Que cuando lleguen las cosas lleguen ya pues mucho más validadas y con una certeza de que lo que estamos midiendo es lo que hemos de medir y lo estamos haciendo de manera adecuada. No sé si te respondí la pregunta o me he ido por los terrenos de novedad. No, por lo que me has dicho que ayer, ya con eso ya... Okay. Bueno, eso me han explicado. Yo no he visto la publicación, pero me han comentado que ayer hubo algún tipo de comunicación. Noticia en ese sentido. Creo que es eso lo que están empezando a hablar de financiar algunas determinaciones, pero tampoco sé mucho más. Esto es una discusión, un comentario que se repite desde hace muchos años y siempre al final yo creo que con los datos vienen y los oncólogos con la intención de cuanto antes poder tratar a los pacientes y cuanto antes poder seleccionar a los pacientes, los diferentes hospitales, las diferentes sociedades han montado, y con la ayuda muchas veces de la industria, se han buscado la vida y es muy curioso cómo se autoriza un fármaco dirigido a una diana molecular muy concreta, eso te lo financian, pero no te financian y no te explican cómo hay que encontrar la diana, ¿no? Entonces,
pues en oncología, supongo que los hematólogos y otros compañeros que ha pasado lo mismo, se han ido buscando la vida. Los hospitales más potentes, que pues a lo mejor tenían acceso a laboratorios o poder tener la tecnología, pues han ido ellos financiando pues a través de sus bolsas de dinero de la investigación o a través de plataformas de la industria. Y yo, la verdad es que yo casi confío más en lo que nosotros podamos ir haciendo desde las sociedades que de que nos lo vayan a organizar desde arriba, porque tengo la experiencia es mala, siempre van tarde y siempre llegan, la verdad que nunca ha llegado eso, ¿no? Lo que pasa es que la tecnología cada vez se abarata más, cada vez es más accesible y llegará un momento en que no sea tan complicado. Ahora mismo hacer una NGS vale, si no me equivoco, lo mismo o parecido a hacer un PET-TAC. Entonces, bueno, pues llega un momento en que ya cuando ya es accesible y ya no es caro, deja de ser un problema y la mayoría de los hospitales, incluso hospitales medianos, ya tienen acceso a esa tecnología y si no enseguida tienes un compañero al que le puedes remitir la muestra, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que las cosas van a ir más así. Pero bueno, lo que pasa es que ya es pidiendo favores y quieras que no, merma la equidad de los pacientes, tratarlo en un hospital pequeño, comarcal, a un hospital de referencia. Puede ser que en algún caso sea así, pero bueno. Pero es lo que más ha funcionado. Si todavía no nos habrían montado la plataforma para el EGFR. Muchos amigos. A ver, Miquel, ahora yo creo que la pregunta, de momento nadie se anima, pero yo sí que tengo una para Javier. La verdad es que los resultados del CODI-BREAK 100 en fase 2 nos han roto los esquemas a todos y bueno, los resultados son, pues bueno, brutales, ¿no? 13 meses de supervivencia global, duración de la respuesta completa con un periodo de seguimiento de 15 meses, creo que has comentado, duración de la respuesta 11 meses, son unos resultados muy, muy, muy buenos. La novedad también además es, como has dicho, es el primer y único diana terapéutica con el CAR-RAS para el pulmón no microcítico. Sin embargo, ¿no has echado de menos el comparador de una segunda línea? Es decir, ten en cuenta, uno de los criterios de inclusión era que tenían que ser pacientes tratados previamente, que podía ser con quimioterapia, inmunoterapia o la combinación de ambas. Y a mí me ha sorprendido eso que, bueno, que no hubiera un brazo comparador. Y segundo, madre mía, ¿cuándo sale la primera línea? Porque si verdaderamente, o sea, los resultados son como parecen, pues bueno, dentro de nada también se posiciona en una primera línea como la inmunoterapia. Bueno, yo no lo sé, los datos son buenos y para ser, hay veces que los fase 2 buscan ver la señal de eficacia y no siempre tiene que ser randomizado. Yo me imagino que añadiría mucha complejidad, tiene que hacerlo randomizado el fase 2 frente a una quimioterapia que sería el docetaxel. Y bueno, como es un estudio dirigido a una diana molecular muy concreta, pues se seleccionan los pacientes y se ve la señal. Muchos de los estudios dirigidos a diana molecular no tienen un comparador y de hecho hay veces que cuando se hace con el comparador dice, bueno, y el comparador realmente era preciso, ¿no? Porque cuando los datos son tan contundentes con la eficacia, con la tasa de respuesta, etcétera, pues bueno, no siempre es imprescindible y no siempre se echa tanto de menos. Ya, Javier, pero luego tenemos un problema y es que se aprueba con las condiciones del ensayo, es decir, se aprueba en segunda línea y posteriores. Y eso es con la indicación aprobada. Deciros una cosa, si me permitís, el estudio con el comparador se está llevando a cabo en este momento. La FDA nos dio una aprobación condicional y nos pidió un estudio fase 3 con docetaxel como comparador. ¿Vale? Ese estudio ha acabado ya reclutamiento y esperamos tener novedades, al menos a nivel de una nota de prensa de variable principal, quizás a finales de este año o primeros del año que viene. O sea, eso está ya avanzado. Deciros que también es verdad que a medida que los datos iban madurando del fase 2, la FDA nos pidió que redujéramos el tamaño muestral, que la autorización fuera 1,2 en vez de 1,1 y después nos permitía el crossover, ¿vale? La cual cosa, obviamente, pues porque ellos consideran que desde el punto de vista ético la señal era suficientemente contundente, como apuntaba Javier, como para no ser tan, digamos, estrictos en el planteamiento del fase 3, ¿no? Pero eso nos obligará a pagar un peaje, que es el peaje
la supervivencia quizás no sea estadística significativa, porque muchos pacientes que salgan del brazo de docetaxel, si los resultados son como esperamos que sea menos en Amgen, ¿no? Van a ir al brazo experimental y eso va de alguna manera pues, a enturbiar la calidad de los datos en supervivencia, ¿no? Pero el estudio, que sepas que está ya reclutado y con datos pendientes de comunicarse, que la base de datos está cerrada ya y se está acabando de depurar, o sea que esperamos finales de año, primeros de 2022 tener ya resultados al menos de PFS, porque la OS va a ser complicado. Más larga, más tiempo. De Mira, dime, Javier. La PFS yo creo que es el endpoint, una vez que se permite el cruce de los brazos, la PFS será el endpoint más importante, ¿no? Y bueno, pues yo no sabía que estaba ese estudio en marcha randomizado, pero bueno, si no, ojalá salga todo bien como esperamos, pero si no, la verdad es que aunque no estuviese, yo tendría confianza en darle a los pacientes el fármaco antes que el docetaxel. Ya, bueno, por la toxicidad. Pero bueno, sí, cuanto más evidencia y más solidez, pues más garantías. Miquel, una cosita. Luego el tema de la aprobación acelerada, ¿vale? Por parte de la FDA y que está en revisión me refiero al sotorasib. La cuestión es que, bueno, pues ahora está en revisión de la EMA, la aprobación acelerada de la FDA. Esto ya lo vivimos con el pertuzumab en neoadyuvancia de mama, que abrió la caja de Pandora y a partir de ahí se ha puesto todo de moda. Y tengo entendido que la FDA os puso también un ensayo clínico como postcomercialización para determinar si habría posibilidad de administrar una dosis inferior pero con la misma eficacia. ¿Tenéis algo de estos resultados o todavía? No, todavía no. Lo estudio, como dices muy bien, durante las discusiones con la FDA, por un lado nos dio la condicional, digamos, con ese fase 2, pero como vio una señal de eficacia con dosis inferiores, les pidió que testáramos esa alternativa y se va a poner en marcha también un estudio comparativo entre dos brazos con la dosis de 960 y una dosis inferior. Y además en alguno de los estudios que estamos haciendo en otras indicaciones o en colorectal, por ejemplo, estamos también ensayando brazos con las dos dosis para ver si realmente con menor dosis conseguimos iguales resultados. La verdad es que, claro, fuimos por la dosis 960 porque era la que ofrecía resultados más claros en el fase 1 y como además la toxicidad de este fármaco es bastante llevadera, como ha comentado Javier, pues digamos íbamos muy confiados con esta dosis y nos permitía, digamos, llevar un paquete de registro bastante sólido, ¿no? Pero bueno, la FDA nos ha pedido explorar esa alternativa y se está haciendo ya. El estudio ya está, creo que no está todavía reclutando, pero está en fase de activación, si no me falla la memoria. O sea que también tenemos respuesta a esa pregunta. Fenomenal. Ahí va la tercera pregunta para Javier. Pues el sotorasib, pues bueno, son 960 miligramos, administración única diaria de un comprimido oral, con lo cual esto va a ser fabuloso para disminuir la sobrecarga que hay en los hospitales de día y en las salas de preparación de farmacia, aunque aumentará la actividad en las unidades de pacientes externos. Y bueno, la cuestión es que es un fármaco que, bueno, pues por lo visto se tolera bien con o sin alimentos y no tiene ningún tipo de complejidad a la hora de la administración. Tiene algún tipo de, por lo que he estado leyendo, pues tiene las interacciones típicas de ITCAS, creo pues que está contraindicado con los inhibidores de la bomba de protones y los anti-H2 y que debe de haber algún tipo de precaución con los antiácidos, creo que se debe tomar 4 horas antes y 10 horas después, como los ITCAS. Pero el tema de seguridad que tú has dicho, como no lo has mencionado, me gustaría profundizar un poco más, porque la toxicidad, el perfil de toxicidad del fármaco. No me he centrado en la toxicidad porque una presentación tan amplia que tampoco quería. Pero bueno, es verdad que la otra parte importante de un fármaco no solamente su eficacia, sino también la toxicidad que puede tener. Yo no he manejado el fármaco y lo que puedo nombrar son las tablas de toxicidad comunicadas en el ensayo, que en general toxicidades severas son muy poquitas. El porcentaje de pacientes con toxicidad de grado 3, grado 4 es baja. Y la toxicidad yo cuando vi la tabla, no me pareció que fuese una toxicidad diferente a la de otros TKIs que estamos acostumbrados ya a manejar, ¿no? O sea que no me parece que sea un fármaco que la toxicidad vaya a ser un problema, como decía Miquel, y de hecho
bueno, cuando ves las tablas no te llama demasiado la atención y si incluso se puede hacer reducción de dosis, pues yo creo que va a ser un fármaco que va a ser fácilmente manejable. Fenomenal. ¿Y el perfil de seguridad del tarlatamab? Es que, madre mía, menudos nombres les ponen. Yo soy el primero que me quejo, porque últimamente nos están castigando con acapatamab, tarlatamab, y no sé quién es la mente pensante de eso, pero sí, que sepas que nosotros también nos quejamos, porque vale. lo hemos de utilizar continuamente y cada vez se nos traba más la lengua. Y además con tarlatamab es más todavía, no es como más tartamudeas. Bueno, no, simplemente es por leyendo, he visto que produce el síndrome de liberación de citoquinas y como ya tenemos alguna experiencia con otros fármacos, que sí que es verdad que he visto que el porcentaje, creo que llega a muchos pacientes, un 44%, pero creo que grado 3, 4 creo que es un 2%, o sea que apenas casos graves. Pero esto podría llegar a comprometer, porque claro, nosotros en esta patología estamos acostumbrados a manejar una toxicidad pues de otra manera, ¿no? Nunca hemos llegado a manejar este tipo de toxicidad. ¿Puede llegar a comprometer su utilización? Al principio, bueno, este es un fármaco que todavía está en una fase más inicial y que lo mismo, viendo la tabla de toxicidades, tampoco parece que sean muy importantes, pero es verdad que pueden haber nuevos tipos de toxicidades como lo que comentas, ¿no? El síndrome de liberación de citoquinas, que eso sí que puede asustar un poquito más y tendremos que aprender a manejarlo. Son pocos pacientes, pero bueno, si tenemos que aprender a manejar ese tipo de toxicidades, lo haremos. Si es un fármaco que tiene esa actividad y en un carcinoma microcítico de pulmón, que tenemos tan poquitas armas terapéuticas, pues habrá que hacerlo. Yo, cuando estuve en el Hospital General de Valencia, que sí que había muchos ensayos con fármacos, incluso con fármacos específicos, y con Alfonso, el doctor Berrocal, que es una persona que está muy metida en toda la investigación del melanoma, pues sí que había algunos fármacos que podían producir este tipo de complicaciones. Y es verdad que estábamos todos como muy expectantes, ¿no?, cuando había algún paciente, y porque era la novedad. Realmente problemas serios no llegó a haber, pero sí que había que montar pues todo un circuito, toda una serie de protocolos para ver cómo actuar, y tendremos que, si llegan estos fármacos a la práctica clínica, tendremos que aprender a usarlos y tendremos a lo mejor que involucrar a otros especialistas, como pueden ser pues, los compañeros de unidades de cuidados intensivos, etcétera, pues para saber que a lo mejor alguno de estos pacientes pues los puede llegar a necesitar, o por lo menos una observación más estrecha, y todo se adaptará en función de la eficacia y del beneficio que puedan dar para los pacientes, ¿no? Sí. Da un poquito más de miedo cuando es una cosa nueva o desconocida, pero nos adaptaremos a ello seguro si tiene una ventaja para el paciente, sin duda. Yo comentaros que en esta línea, el fármaco que os comentaba antes de esta plataforma BITE, que está aprobado en Europa, Estados Unidos, en España no reembolsado, es blinatumomab, y la experiencia, los comentarios que oía de tus compañeros de hematología eran exactamente los mismos, ¿no? Era un tipo de toxicidad que no estaban acostumbrados a manejar, pero ahora después ya de ensayos de uso compasivo, medicación extranjera, el enfoque que ven es muy, muy diferente, son capaces de detectar antes las señales y realmente es una situación mucho más llevadera que lo era antes, ¿no? Y luego fármacos como el tocilizumab, por ejemplo, también han cambiado un poco el paradigma de manejo de esas toxicidades, aunque bueno, el uso de este fármaco durante el COVID también complicó el acceso al mismo para otras situaciones, ¿no? Pero yo en algún hospital en el cual tenemos estudios, lo que hemos intentado ha sido montar reuniones conjuntas con los compañeros de Mato que han tenido experiencias previas con Blin, y un poco explicarles cuál ha sido su experiencia, y creo que ha sido bastante bien acogido por los compañeros de oncología que manejan tumores sólidos. Pues tengo ya, nadie se anima, pero yo tengo un par de preguntas para cada uno. No, una pregunta para cada uno. Para Miquel, has estado hablando pues bueno, que con todo esta vorágine y un montón de información nueva y nuevos estudios, claro, os habéis tenido que adaptar y por eso han surgido los ensayos clínicos adaptados, ¿no? Adaptativos. Entonces, a mí me ha sorprendido muchísimo que un ensayo, aunque previamente en el protocolo, antes que empiece, puedas modificar las intervenciones,
es decir, dosis, número muestral, criterios de inclusión de pacientes, incluso el propio fármaco, por lo que creo. Claro, a mí me choca mucho, ¿no? Y tú has hablado de los beneficios, ¿no? Pero las agencias reguladoras deben estar reacias un poco a eso, ¿no? Porque a mí me choca. Entonces, has hablado de los beneficios, pero deben de tener inconvenientes. Sí, Y sí, esos, los hay, por supuesto, los y hay. esos inconvenientes, porque lo veo como más subjetivo, difícil de interpretar, difícil de evaluar, debe de haber más posibilidad de error tipo 1, que es los falsos positivos, ¿no? No sé, es como, ¿esos ensayos se está aprobando en la práctica? Sí, sí, la verdad es que es un cambio de paradigma. También quizás se le pasó un poco rápido al momento de comentarlo, ¿no? Pero se están acotando a patologías poco frecuentes, como os decía, o a patologías que se están troceando mucho los grupos de pacientes a tratar por el tema de los biomarcadores y la selección muy concreta de características genéticas de los pacientes. O sea que eso no se está utilizando para nada pues, en el abordaje de entidades mucho más habituales, las cuales al menos no conocemos que haya subestratos biológicos que nos obliguen a dirigir un tratamiento o no, ¿no? Pero sí que es verdad que en el caso, por ejemplo, de la oncología, que en ese sentido creo que está bastante adelantada, o en el caso, por ejemplo, del COVID, se ha utilizado este tipo de metodología para descartar, testar de manera rápida tratamientos para ver si realmente eran útiles o no en pacientes pues, que estaban ingresados en UCI, ¿no? Y sí, es lo que dices tú. Por un lado, tomamos decisiones con menos información. Entonces, el tema aquí es encontrar el punto exacto de evidencia suficiente como para seguir adelante o no. Las agencias, yo creo que incluso antes del COVID, porque nosotros nos ha llegado toda esta batería de moléculas un poquito antes de que llegara la pandemia, la verdad es que yo era menos optimista, pero hemos tenido un alto índice en España de aprobación, menos un proyecto en el cual incluíamos 2 fármacos muy novedosos y yo creo que era muy difícil y ya veíamos que en España eso era muy difícil de aprobar. El resto de estudios que hemos planteado han sido 3 o 4, se han aprobado. Luego también lo que os decía, ¿no? Nos ponen mucha presión a nosotros en el análisis de los datos. Es decir, desde que el día 1, el primer paciente va a la primera visita, estamos ya revisando datos. Hay una revisión primero de congruencia, digamos, de las diferentes variables. Luego hay una revisión más clínica para ver si eso tiene sentido y luego se agregan datos por pacientes, de manera que cualquier señal de falta de eficacia clara o sobre todo de problemas de seguridad hace saltar la alarma y los programas se cierran. O sea que sí, se pone mucha presión en los estudios, tanto en el sponsor como en los equipos investigadores, porque es lo que os decía, ¿no? Nos piden eso, 90% de datos en 5 días laborables, desde que el paciente es parte del acto médico hasta que está en el sistema. Y luego eso, pues que tenemos cierto riesgo pues tanto de descartar fármacos que son potencialmente activos como llevar más adelante fármacos que no lo son. Sí, es un entorno de incertidumbre más controlada, por decirlo de alguna manera, pero yo creo que también acotada a patologías con necesidades muy acuciantes de alternativas terapéuticas y eso hace pues, que las autoridades, digamos, de alguna manera acepten este nuevo entorno. La experiencia está siendo positiva a nivel de las autoridades y también de los comités. No recuerdo mal, de los 3 o 4 proyectos que tenemos así, ningún comité nos ha puesto, ha habido preguntas, pero no ha habido ningún factor así limitante propio estrictamente del diseño, no hablo de otros factores que puedan haber de tipo económico o de baja de información o lo que fuera, ¿no? Vale. Y ya la última pregunta que va a ser para Javier. Bueno, a mí me ha encantado la primera gráfica que has puesto, la evolución de la supervivencia global a lo largo del tiempo, ¿no? De los ensayos, los resultados de supervivencia global de los ensayos clínicos y con toda la batería de ensayos clínicos que vemos que va a venir ya en breve, sobre todo que son combinaciones de dianas terapéuticas, con lo cual se va a potenciar el efecto, me imagino que va a ser exponencial. Entonces, ¿qué expectativas tienes? Hombre, yo creo que sí, yo creo que si vemos cómo se ha ido mejorando primero la cantidad de fármacos aprobados, la cantidad de dianas y todo el conocimiento que se va acumulando pues de dianas moleculares, de los mecanismos del sistema inmunitario, ¿no? Yo creo que cada vez vamos a tener avances, y lo creo y espero que sea así.
a lo mejor me paso de optimista, ¿no? Pero es verdad que ha habido ha sido como muy exponencial, de tener nada a de repente empezar a tener algo y ahora tener muchos fármacos y muchas posibilidades. Yo confío más porque es donde hemos empezado a ver esos largos supervivientes, que es al final lo que quieres, ¿no? Porque la tasa de respuesta está muy bien, pero lo que cuenta sobre todo es ver cuántos pacientes siguen vivos al cabo de 5 años, ¿no? Que eso es lo que un paciente quiere, no responder también, claro, pero sobre todo que esa respuesta se mantenga mucho tiempo, ¿no? Y es la inmunoterapia donde estamos viendo que esas respuestas duraderas y esos largos supervivientes han existido. Y la combinación de diferentes, actuar sobre diferentes puntos del sistema inmunitario, aprender qué paciente necesita cada fármaco y sobre todo si lo podemos potenciar con esos fármacos inhibidores de dianas, etcétera, pues yo espero que la cosa cada vez vayamos dando pasitos y cada vez esa línea, ese plató de la curva lo podamos ir aumentando, ¿no? Ojalá. La verdad es que esa gráfica, 5 años antes, o hace 20 años era impensable que un 15% de los pacientes estuviesen en la consulta. Y ahora tenemos habitualmente discusiones con los pacientes a ver, oye, estás en respuesta completa, llevas 2 años en respuesta completa, vamos a parar el tratamiento y vamos a empezar un seguimiento, ¿por qué no? Y eso es increíble que lo podamos ver. Entonces, pues claro que te estimula mucho pensar que todo lo que viene y cada vez que nos enseñan, pues desde la industria, por ejemplo, el pipeline de Amgen y todas las cosas que están haciendo, esos fármacos tan novedosos, ¿no? Todas esas cosas, pues dices, bueno, pues esto tiene que seguir siendo así, ¿no? Y ojalá dentro de 20 años, pues estas gráficas hayan quedado súper anticuadas y tengamos unos resultados muchísimo mejores, ¿no? Ojalá. Fenomenal. Pues muchísimas gracias a los dos. Ahora os voy a pedir la última cosa. Me gustaría un highlight o un spoiler de la serie de la Factoría de Ficción de esta tarde, que es la serie de El cáncer de pulmón y lo que se avecina, y que me digáis, un spoiler de esta tarde, cada uno de vosotros. Miquel. Hombre, yo un poco cogiendo el hilo de lo que comentaba Javier, ¿no? Yo creo que lo hemos visto en otras patologías en muy poco tiempo. Nosotros en Amgen tenemos también una línea de trabajo en mieloma y lo que hemos visto en la conversión de supervivencia de los pacientes en 5 años es absolutamente alucinante. ¿Por qué no? Puede pasar en el cáncer de pulmón. No digo que vaya a ser así, pero yo creo que estamos poniendo las bases para que eso ya empiece a ser así con el esfuerzo de todos, clínicos, servicios de farmacia hospitalaria, industria y la administración también, la parte que le toca. Javier. Sí, bueno, pues un poco lo que decía, ¿no? Yo creo que lo principal, los que vemos pacientes con cáncer de pulmón es que cada vez tenemos más fármacos con mejores expectativas y más posibilidades para los pacientes. Hay muchos que, por desgracia, no se benefician todavía, pero bueno, yo creo que cada vez tener más posibilidades y tener más fármacos, pues es la esperanza que tenemos los que los estamos viendo y los que trabajamos con ellos, ¿no? Entonces, pues bueno, pues eso, que cada vez tenemos más posibilidades y más alternativas para los pacientes. Bueno, pues muchas gracias, Miquel, muchas gracias, Javier, muchas gracias a todos los participantes y bueno, lo que es, ya fue y lo que será, es. Bueno, buenas tardes y un placer. Muchas gracias por la invitación. Hasta luego, gracias a vosotros por la invitación. Adiós.